Bueno, pues tenemos aquí de nuevo un café con un amigo Invive y esta vez os traigo una mujer que os va a gustar mucho, sobre todo porque va a hablarnos del título que tenemos la charla de hoy, que es Cambiando la mirada. Y diréis, ¿y de qué vamos a hablar exactamente? ¿Nos vamos a cambiar las gafas? Sería a lo mejor interesante que valorásemos con otro tipo de cristal, pero nos lo va a contar ella. Si yo os digo quién es, posiblemente muchos la reconoceréis solo con un poco con su currículum. Yo os podría decir que es gestora cultural, que está involucrada en proyectos relacionados con la educación y la inclusión, que ha trabajado en diferentes áreas de cultura como el cine, en la música, en las artes plásticas o incluso en las artes escénicas. Ha desarrollado su labor en instituciones públicas como INAEM, el Teatro de Abadía, el Centro Dramático Nacional o la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y entidades privadas de prestigio como Animalario, la Zona Cúbic o Psicoballet de Maite León. Quizás a lo mejor si os digo la palabra campeones os suene un poquito más de quién os estoy empezando a hablar, pero quizás en todo esto, y ella nos lo contará porque creo que estuvo muy muy cerquita siendo coach de todos los actores principales de la obra, a lo mejor podemos reconocerla por muchas otras cosas. Y no solo por su gran currículum, que nos lo va a explicar ella, sino porque es mujer, es pareja, es amante y es la mamá de Mateo, que durante un tiempo ella define que casi fue lo único y en ese proceso de cambio. Pero creo que eso la va a marcar también a ella una diferencia y nos lo va a contar sobre todo para que cambiemos esa mirada. Yo sé que muchos ya sabéis de quién os estoy hablando, pero para quien no, os presento a Inés Enciso. Muy buenas, Inés. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Ante todo, las gracias por estar aquí y sobre todo porque nos vayas a reeducar, podría ser, que hagamos un nuevo reaprendizaje de muchas cosas que nunca nos han enseñado. A lo mejor tenemos que aprender de nuevo, porque como tú bien dices, a veces ni siquiera nos lo percibimos porque no creemos que puedan suceder muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que por eso el título de aquella ponencia fue Cambiar la mirada, ¿no? Porque muchas veces venimos como con la mirada muy programada, ¿no? Hacia dónde tenemos que mirar y lo que llamamos normalidad ocupa un espectro tan grande en todos los aspectos de la vida que muchas veces es muy difícil ver lo que hay a los márgenes, lo que hay fuera de esa normalidad, ¿no? Pero cuando, o bien porque la vida te obliga, como me ocurrió a mí con el nacimiento de Mateo, o bien porque tienes la oportunidad a través del arte o de tu trabajo o de lo que sea, de asomarte a esos márgenes y descubrir la belleza y el potencial que hay en eso que todavía seguimos llamando diferente, como de una manera peyorativa, ¿no? Pues poder cambiar esa mirada y percibir toda esa grandeza que hay ahí, pues es una oportunidad única bueno, pues es un poco lo que estoy intentando en los últimos años, conseguir que el mayor número de gente cambie su mirada y su percepción, en este caso en concreto sobre la discapacidad, y bueno, pues que entendamos que vivimos en una sociedad diversa y que tenemos que sentirla así y que tienen que tener cabida todos. Cuando escuchaba antes tu TEDx para poder conseguir tenerlo un poquito más fresco y poder tener esa curiosidad, la verdad es que si vieras ahora mi cuaderno no te imaginas la de preguntas que podría tener para hacerte, pero sobre todo porque hay frases que han sido como que me han impactado muchísimo, ¿no? El trabajo para que mi hijo tenga la posibilidad de no tener miedo a poder ser diferente. Y yo pensaba, yo tengo 3 hijos y me gusta creer que trabajo exactamente para lo mismo, porque al final no tenemos muchos miedos diferentes, ¿no? No, yo creo que no, que al final el miedo, y el miedo es una cosa que nos une a todos, ¿eh? Todo el mundo tiene miedo, ¿no? Pero claro, es verdad que el miedo que genera el rechazo es un miedo muy potente, ¿no? Porque al final nosotros vivimos en comunidad y todo lo que construimos está basado, lo estamos viendo ahora. Ahora lo que nos está sacando de esta tremenda crisis del coronavirus es trabajar en comunidad, es la solidaridad, estar por y para el otro, ¿no? Entonces, sentirte excluido porque eres diferente, es un miedo, yo creo que de los más terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa frase me salió muy del corazón, ¿no? Pensar que lo que hago pueda servir para que mi hijo crezca sin ese miedo, ¿no? Para que no se encuentre con esas barreras y esa sensación tan terrible que todavía está muy vigente, por desgracia. Para aquellas personas que no han tenido todavía el lujo de escucharte, claro, algunos estarán diciendo, bueno, pero no estoy entendiendo bien qué es lo que está sucediendo. ¿Quién es Mateo, además de tu hijo? Bueno, Mateo es principalmente mi hijo, tiene ahora 11 años, nació en el año 2009 y ya durante el embarazo, hacia el final del embarazo, ya nos dijeron que tenía una serie de malformaciones que, bueno, pues que iban a dificultar mucho su desarrollo en el caso de que naciera, ¿no? Porque una de las opciones es que no llegase
a nacer o que naciese muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se produce un cambio de mirada que es inevitable, ¿no? De repente tú tienes previsualizado tu camino de la maternidad, no de una manera idílica, porque todos sabemos que la maternidad tiene sus luces y sus sombras como todo, ¿no? Pero bueno, la has previsualizado de una manera y de repente te dicen que no, que las cosas no van a ser así, ¿no? Dirigió un corto Emilio Aragón muy chulo en el que esta metáfora, ¿no?, se reflejaba en una pareja que viajaba hacia la playa, ¿no? Y entonces hacen pues su maleta con sus bañadores, sus toallas, sus sombrillas de playa para ir a esa playa, y en mitad de camino les desvían y les dicen que no, que se tienen que ir a la montaña. Bueno, pero si yo contaba con ir a la playa, ¿no? Y de repente se ven escalando una montaña, enfrentándose a un montón de adversidades, pero descubriendo también que en la montaña hay mucha belleza y muchos momentos de felicidad, ¿no? Yo creo que está muy bien reflejado. Sobre todo porque además la noticia, yo cuando estaba embarazada del primero me costó 4 años poder quedarme embarazada, entonces vas con esa ansiedad de poder quedarte embarazada. Entonces no se me olvidará nunca en la vida que estaba de 21 semanas y como yo iba solo a recoger el tosoplasma, pues era como le dije a mi marido, no vengas, él también es médico como yo le dije, mira, no hace falta que vengáis nadie conmigo, si solo voy a recoger un papelito que ya he visto, así que no vengáis nadie conmigo. Y según entré por la puerta de ginecología, me sentó y me dijo, bueno, tengo una noticia que darte, es que eres tosoplasma positivo y eso significa que posiblemente tu hijo tenga malformaciones cardíacas y cerebrales incompatibles con la vida y que sepas que, bueno, que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es abortar y entonces que, bueno, suerte tenemos que estás de 21 semanas y no es nada y simplemente quitártelo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento que yo recuerdo eso, te puedo asegurar que no recuerdo nada más cómo fui. Yo era profesora en la universidad en Valladolid, ejercía en enfermería en Valencia, entonces daba clases de sexualidad. No recuerdo cómo llegué a la escuela, yo sé que cogí el coche, no recuerdo tampoco dónde lo aparqué, sé que iba hablando por teléfono con muchísimos compañeros ginecólogos para que me explicaran qué estaba pasando, que luego nada fue así porque se había confundido al leer el informe médico y si yo no hubiera preguntado a otros compañeros, pues posiblemente con todo el miedo que me había provocado y siendo yo médico, pues posiblemente mi hijo no estuviera aquí, pero Sí, sí. recuerdo un poco el impacto de cuando te lo dicen y yo solo quería hacerme 250.000 pruebas que me llevaran a cualquier sitio, que daba igual lo que hubiera que pagar, que alguien me explicara, pero no un mes de angustia como tuve. Entonces me imagino que no fue sencillo, como No. ni el terminar, ni la noticia, ni gestionarlo, porque la gente me decía no te preocupes, pero yo no podía parar de llorar y estaba gestionada en desarrollo personal, ¿sabes? Que yo Sí, ya sí. estaba trabajando con otra gente. Sí, la noticia fue durísima porque así como hemos tenido muy buena suerte en general, salvo excepciones de las que si quieres hablamos luego, con los médicos que han atendido a Mateo una vez que nació, no la tuvimos con los médicos que nos atendieron durante el embarazo, ¿no? Fueron muy bruscos y muy poco empáticos, ¿no? Y claro, yo desde que recibí la noticia hasta que di a luz pasó más de un mes que recuerdo con horror porque todo era... Recuerdo que el principal miedo que tenía yo era al momento del parto, ¿no? A que me enseñaran a mi hijo y a lo mejor no desarrollar ese sentimiento de cariño porque, bueno, pues porque al final tampoco sabía cómo iba a ser, ni físicamente, ni nada, ¿no? Tenía muchísimo miedo. Y o sea, yo es algo que no le deseo a nadie, esas 5 semanas que yo viví día y noche pensando, porque yo ya no tenía, a mí ni siquiera me dieron la opción de elegir, ¿no? Ya Claro. estaba de 32 semanas, cuando me lo dijeron, pues esto es lo que hay, ¿no? Lo recuerdo con horror, sí. ¿Te daban alguna respuesta? Porque me dices que, claro, a lo mejor los profesionales que te atendieron durante todo el embarazo no, pero hubo otros compañeros, algún otro profesional durante esta etapa final del embarazo que te pudiera decir algo. Me imagino que ninguna frase te valía, porque da igual lo que te digan, nadie puede ponerse en tus zapatos como para poder responder, pero a falta de Pues 5 semanas se activaría algo. bueno, en general todos. También, claro, ser médico tiene, por un lado, tienes que ser capaz de empatizar y entender que al final, pues esa persona está lidiando con unos sentimientos muy fuertes, pero también tienes que ser realista, ¿no? Y la realidad es que Mateo tenía un cuadro de malformaciones muy complicado, ¿no? Y parecía ya que era inevitable que ahí ocurriese algo bastante tremendo, ¿no?
Pero sí recuerdo un ginecólogo, tío de un amigo mío, a lo que como tú, yo consulté a todo el mundo que podía para ver si alguien me decía, bueno, no, pero puede ser. Pero claro, pues me decían, hombre, no pinta bien. Pero este ginecólogo me dijo una cosa que sí que me ayudó en esa etapa final, que es que me dijo, quiero que seas una mamá feliz. Entonces, deja a los médicos que hagan lo que tienen que hacer y tú intenta cuidarte tú, pensar en tu bebé y estar feliz. No lo conseguí, obviamente, porque al final el miedo, volvemos al miedo que hablábamos antes, es más potente y es un sentimiento que lo ocupa todo, ¿no? Pero bueno, sí que a ratos me podía agarrar a esa frase y decir, bueno, en el fondo, venga como venga, soy su mamá y tengo que vivirlo también desde ahí, ¿no? Desde ese sentimiento. ¿Estuvo programada la fecha o fue espontáneo a ver qué sucedía? No, en una de las revisiones vieron que ya habían empezado a perder líquido amniótico y entonces me dijeron, venga, pues nos vamos para el hospital y te hacemos una cesárea. Claro, en una cesárea por protocolo no puede entrar tu pareja, con lo cual en ese momento que fue tan duro para mí y en el que tenía tanto miedo, ni siquiera podía estar cogiéndole la mano a alguien que estaba haciendo ese viaje conmigo, ¿no? Que creo que eso es algo que se tenía que haber podido valorar, ¿no? Entiendo que hay un riesgo, porque al final una cesárea es una operación y no es como un parto ordinario, pero en una situación así en la que todo pinta tan mal, poder estar acompañado por tu pareja me parece fundamental, pero bueno, no lo conseguimos y tuve que vivir eso yo sola. Sí, Claro, y me imagino que tú sola, pero tu pareja en el otro lado, sin saber que sí, está su hijo, si está su mujer, en un sí. Sí. aislamiento total, sin escribir, tampoco creo que fuera nada fácil la situación para No, poder nada fácil. poderla. Y además el momento ese de salida de Mateo ya dentro de la incubadora desde el quirófano y los médicos con esa cara de preocupación y empezar a hablarte en términos, ¿no? Toda la terminología médica es tan compleja hasta que te haces a ella, ¿no? Que te empiezan a hablar y claro, estás tú solo intentando gestionar eso porque hasta el último momento pues teníamos la esperanza de, ay, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Pero ya una vez que sale pues te empiezan a hablar, a dar noticias y también estaba él solo, ¿no? Porque yo estaba dentro, me estaban cosiendo, tal, o sea que sí, fue una situación muy, muy dura para ambos. ¿Cuánto tiempo se tarda en decir, bueno, esto es lo que hay, soy la mamá de Mateo y entonces vamos a ir a darlo todo y a disfrutar a ser una mamá feliz? Se tarda mucho, porque hay mucho que asumir, ¿no? Y, o sea, es como un camino en dos direcciones. Por un lado, te tienes que poner a trabajar de una manera inmediata en todos los recursos que hay para que esa situación que tiene tu hijo sea lo menos grave posible, ¿no? Atención temprana, todas las revisiones de los médicos, operaciones, etcétera. Y por otro lado, tienes que hacer un trabajo hacia adentro, ¿no? De qué implica para ti ese cambio. Yo que además era súper hipocondríaca, pues de repente verme rodeada de médicos, de esta terminología extraña, de tal, pues era algo que también me hacía sentir muy insegura, ¿no? Y entonces tienes como que recolocar todo. Pero sí hay un momento que pasa casi de manera natural en el que la relación con tu hijo, ese vínculo que se crea y esa sensación de mamá feliz, como decíamos antes, empieza a llenar todo y empieza como a impregnar todo lo demás, ¿no? Incluso la parte médica, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que al final, bueno, pues es tu hijo, eres su madre y bueno, pues al final eso es lo más importante, ¿no? Pero todo eso sin tener que dejar de lidiar con toda la parte médica, terapias, etcétera. ¿En este camino estuvisteis acompañados, tu pareja y tú? ¿En qué sentido? Porque claro, me imagino que habría gente que desde el desconocimiento, pues a lo mejor no sabían qué deciros o qué preguntaros o cómo apoyaros y a veces yo en esto, cuando he estado con, pues, con pacientes y con clientes, a veces la gente dice, hay gente que se ha ido y dicen, ¿cómo se pudieron ir en esta situación? ¿No? Y yo siempre les digo, bueno, a lo mejor el miedo fue tan atroz dentro de ellos Sí. que su propio desconocimiento les hizo sentir vergüenza y luego a lo mejor sentir un proceso de fracaso y frustración e irme porque no puedo conseguir mirarte la cara porque no actué como a lo mejor tenía que haber actuado. E imagino que habría gente que dio la talla mucho Sí. y gente que no la diera absolutamente nada desde ese aspecto. Bueno, tampoco tengo así el recuerdo de alguien como que no diera la talla en absoluto, ni yo ni el padre de Mateo creo que seamos rencorosos en ese sentido, o sea que sí es verdad que hubo gente que fue más empática y que estuvo más implicada y otra, como dices tú, que el miedo, otra vez sale el miedo, le paralizó y hizo que, bueno, pues a veces no sabes cómo ayudar y piensas que a lo mejor puedes entorpecer en lugar de ayudar en una situación tan difícil, ¿no? Pero sí es verdad que nuestras familias se hicieron como piña enseguida alrededor nuestro y nos ayudaron mucho. Y yo creo que una de las cosas que más nos sirvió a nosotros y también a nuestro entorno es que
y llegó un momento en el que el humor, que siempre salva mucho estas situaciones, ¿no? Se instaló también en todo y eso nos salvó, el poder reírnos también y decir, bueno, pues tiene cosas buenas y cosas malas, pero ya está, vamos a disfrutarlo, vamos a quitarle hierro, ¿no? Y eso también yo creo que nos ha ayudado mucho a todos a llevarlo bien. Luego también es que Mateo es un niño maravilloso, es un niño, aparte de buenísimo, pues siempre está de buen humor, todo le va bien, es súper cariñoso, entonces pues eso también hace que te sumes enseguida, o sea, todo el mundo que le conoce se enamora de él, es una cosa, todas sus profesoras, sus rehabilitadoras, todo el mundo le adora, entonces, bueno, pues eso también te hace el camino más fácil. Claro, y si tiene sus profesoras, me imagino que va al cole igual que el resto de los niños. Va a un Eh, cole de educación especial. vale. Y Sí, allí me imagino que es mucho menos fácil, o sea, no será tan dificultoso a lo mejor tener que dar ciertas explicaciones, porque nosotros estamos en Valladolid, que te comenté, que es donde tú hiciste el TEDx, y nosotros decidimos, mi pareja y yo, que íbamos a atravesar toda la ciudad, y además cuando digo atravesar la ciudad es que la atravesamos entera, porque queríamos ir a un colegio que tuviera inclusión, que mis hijos pudieran estar y vivirlo en ese cambio de mirada diferente. Y entonces me decían, pero si tienes 250.000 coles por delante que están bien, sí, pero yo quiero que esté en ese porque entiendo que mis hijos tienen que aprender que la diversidad existe desde que tienen 3 añines. sí. Y entonces, claro, aquí no ven ese proceso de diferencia. De hecho, yo recuerdo una situación que le pregunté, oye, cariño, él tenía 3 años y le digo, ¿y esa compañera tuya qué la sucede? Y entonces, claro, me decía, mamá, no sé qué compañera me refieres. Claro, yo no sé decirle, pues esa niña que tiene silla de ruedas, que tienes ahí, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, como sé decírselo, me decía, no entiendo qué niña, mamá, no entiendo qué niña. Y al final dije, sí, esa niña, ah, bueno, pero es que esa tiene eso para poder ir más rápido que yo. O sea, entonces, él no veía la silla y de Ya. hecho en los andadores se les quitaban entre ellos porque ellos también querían competir, ¿no? Entonces, en ese proceso de unión quisimos hacerlo de esa manera. Pero claro, los papás a veces es como que se sienten un poco, no sé si con la obligación de contarnos, oye, mira, mis hijos tienen este tipo de recursos que son especiales y que tienen este marcaje de diferencias. Yo creo que los profesores están muy adaptados para poder conseguir contárselo a cualquiera, o sea, de los niños, y lo viven desde tan pequeñines que está Sí. como muy adaptado. ¿Eso os ha tenido que pasar a vosotros cuando vais a algún tipo de fiesta o ya la gente está adaptada a ese cambio de mirada sin No, ojalá. No, pero volviendo al tema de la escuela inclusiva, que ahora está como muy, es un tema que está muy encima de la mesa porque hay un movimiento muy fuerte que está intentando, pues eso, apostar porque la escuela inclusiva sea una realidad, ¿no? Yo creo que es muy complicado porque creo que hace falta recursos, que hace falta dinero, pero bueno, creo que es a lo que tendríamos que aspirar todos, ¿no? Pero yo siempre he defendido que la lucha por la inclusión en la educación tendría que ser, como tú bien has dicho, una lucha de los padres de niños sin discapacidad. Sí, sí. Porque mi hijo está bien donde está súper bien atendido y es un colegio maravilloso en el que todos sus recursos están adaptados para poder cubrir sus necesidades. El que se pierde la oportunidad de crecer, como tú bien has explicado, al lado de un niño que es diferente, que tiene otra manera de expresarse, que tiene otra manera de relacionarse, pero que no por eso es menos válido, es el niño que no tiene discapacidad. Entonces, durante mucho tiempo nos hemos sentido muy solos nosotros como tirando de ese carro, los papás de niños con discapacidad, ¿no? Y creo que es una cosa que o hacemos entre todos, o nos unimos y lo exigimos y somos capaces de ceder en ambos lados, ¿no? O si no va a ser imposible. Pero Ya. nosotros, sí es verdad que los años de guardería los hicimos en una guardería de aquí, de la Comunidad de Madrid, donde había niños con y sin discapacidad. Mateo ocupaba una de las plazas que había para niños con necesidades educativas especiales. Y bueno, claro, eran muy pequeños, ahí no hubo ningún problema, se volcaron mucho con nosotros y todo. Y luego sí que fue complicado el momento ese de dar el salto porque teníamos la opción de meterle en un cole ordinario ocupando una plaza de educación especial o ir directamente a un cole de educación especial. Finalmente tomamos esa decisión porque Mateo está muy afectado y tiene unas necesidades del día a día muy grandes. Un niño que no le puedes dejar solo porque si le da una crisis y se cae, pues como nos ha pasado muchas veces, se abre la cabeza, se parte la nariz, entonces necesita muchísima atención y en su clase pues son 5 niños. Y bueno, entre que a veces uno está malo, si no el otro, uno ha salido a fisioterapia, el otro no sé qué, pues al final a veces están 3 en clase, o sea que es más fácil, ¿no? Pero bueno, sí que tuvimos esa duda durante un tiempo
Y bueno, pues sí que es verdad, lo digo en el TEDx también, que te tienes que enfrentar a salir a la calle siendo diferente y que a la gente te mire y giren la cara cuando pasas con el carro y se queden mirando al niño y no sepan cómo... Y eso pues es duro también, darte cuenta de que la sociedad de repente, sobre todo cuando no lo has sido, ¿no? De repente di a luz con 30 años y de repente nunca en mi vida nadie me había mirado de una manera diferente y de repente voy por la calle y todo el mundo se gira. Cuando voy con Mateo, ¿no? Pues esa sensación complicada también y que tú también estás peleando. Creo que tienes justamente, esa es la respuesta, ¿no? Que otros papás luchen por esa situación. Nosotros lo vivimos tanto que incluso mi hijo Rodrigo, que es el del medio, que tiene 6 añitos ahora, cuando iba a cumplir 4, pues él llevaba un año con una niña que era muy especial. Además, yo tuve la suerte de hacerles educación sexual desde los 3 años con ellos, ¿no? Entonces, ella tenía una fase completa porque ella tenía muchos infartos cerebrales, tenía una enfermedad rara y entonces tenía un mutismo absoluto, no podía caminar y no se la podía ni siquiera abrazar y agarrar porque con el sintrón que tomaba para que no tuviera esos infartos la provocaban unos hematomas muy severos. Pero todos los niños jugaban con ella, estaban a su alrededor. Claro, tuvimos la mala situación de que, bueno, la niña falleció porque tenía una malformación cardíaca muy importante. Y claro, cuando estábamos en el colegio, yo tuve la suerte de que la profesora me llamó y me dijo: acaba de pasar esto, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Y yo les dije: contarles la verdad. Bueno, es que queríamos contarles que está en un hospital, que no va a poder venir, que si se la lleva un angelito. Y yo le dije: yo a mis hijos les voy a contar la realidad. Y si queréis, actuamos para que los niños lo vivan bien y vivamos un duelo que sea bonito y desde una fiesta y una gratitud y demás. Y lo hicimos los padres con los niños, que fueron los niños los que nos enseñaron de nuevo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, los padres decían: jo, tenemos la suerte de haber vivido todo en ese tipo de proceso. Pero claro, asumiendo que nosotros tenemos, es un colegio público, pero los cuidadores que hay, que tenemos de todo tipo de centros, pues como tú dices, puede haber gente que tenga crisis, que tengamos situaciones. Entonces, bueno, sí que es verdad que para mí eso es un regalazo, que exista esa posibilidad y que mis hijos no vean esas diferencias, siempre ven a un niño diferente que a ellos con el que juegan y comparten, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso marca un proceso de Sí, jugar. yo lo he vivido con mis sobrinos, ¿no? Tengo muchos sobrinos y como ellos han crecido con Mateo, pues para ellos es una cosa que es natural, ¿no? Y ninguno se plantea. Y cuando de repente hacen una fiesta de cumpleaños y vienen amiguitos suyos y tal, ¿cómo manejan ellos la situación? Porque los amigos a veces se quedan un poco como: Mateo hace muchos ruidos, tiene muchas estereotipias, ¿no? Y ellos lo manejan fenomenal. No, es que él es así, no es que a él le gusta esto, no es que tal. No le dan ninguna importancia y enseguida está todo normalizado. Está claro que vosotros habéis hecho el cambio de mirada. ¿Qué crees tú que tendría que suceder para que el resto de la gente pudiera ir cambiando esa mirada y darse cuenta de todo eso que suma en ese proceso de la diversidad? No que resta, sino que suma. Bueno, yo creo que estamos en el camino. Creo que el primer paso es visibilizar, ¿no? Y es verdad que hace 50 años tú tenías un hijo con discapacidad y la propia vergüenza te hacía tenerlo en casa encerrado, ¿no? Y una cosa como de que vale que existan, pero que no se les vea, ¿no? Entonces ya hemos roto esa barrera. Ya no están encerrados en casa, ya salen, ya tienen un nivel de inserción laboral en el que queda mucho por hacer, pero bueno, están accediendo al mercado laboral, muchos en puestos de visibilidad de cara al público, ¿no? Empiezan a ver pues pelis como Campeones o otros proyectos que ha habido que muestran la discapacidad de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que esa primera fase de visibilidad, que es la más importante, yo creo que esa la tenemos ya muy controlada, ¿no? Ahora hay que empezar a poner las herramientas para que el resto de la sociedad entienda la capacidad, la utilidad, como dices tú, lo positivo que hay dentro de la discapacidad, ¿no? En el mercado laboral, en el trabajo que hacemos nosotros a través de la cultura, etcétera, ¿no? Cuando tú... Todo eso. ¿Eh? ¿Cómo apareció todo ese proyecto desde la cultura? Pues bueno, justo coincidió al poco de nacer Mateo. Bueno, como yo tuve que dejar de trabajar y dedicarme, pues eso, a la rehabilitación, a los médicos, a las operaciones, etcétera. Pero para no perder un poco de espacio personal y no dejar totalmente de lado mi propia identidad, hice un máster de gestión cultural en la Complutense y las prácticas hice en el Centro Dramático Nacional, uno de los años de prácticas. Y estando allí conocí a Miguel Cuerdo, que es la persona que codirige conmigo el proyecto Una Mirada Diferente. Y bueno, pues empezamos a hablar sobre esto, ¿no? Él conocía a Mateo y bueno, pues empezamos a hablar sobre qué ocurre con la diversidad funcional en las artes escénicas, ¿no? Y entonces justo coincidió un cambio de dirección. Cuando yo entré a hacer las prácticas, el director era Gerardo Vera, el director del Centro Dramático Nacional, que es una dirección que sale a concurso público, y la ganó Ernesto Caballero. Él entró como director justo cuando yo estaba terminando las prácticas y nosotros, desde la ingenuidad total,
Subimos a su despacho, llamamos a la puerta y le dijimos que creíamos que el Centro Dramático Nacional, que es el espacio de artes escénicas por excelencia en España, ¿no?, tenía que dedicar un espacio de reflexión en torno a la discapacidad y las artes escénicas, etc. Pero sin ninguna ambición de liderarlo nosotros, ¿no?, simplemente como de una manera, un acto reivindicativo, ¿no?, como creemos que esto tiene que ocurrir, bla, 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 bla. Y él dijo, muy bien, estoy totalmente de acuerdo, como yo no sé cómo hacerlo, hacedlo vosotros. Entonces Vaya salimos de allí papeleo. los dos diciendo, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Y entonces, bueno, le dimos muchas vueltas, pusimos en marcha primero un formato de festival, precisamente por esto que hablábamos de visibilizar, nos parecía muy importante que el público del Centro Dramático Nacional, que además es un público muy exquisito, ¿no?, pues viera encima del escenario propuestas absolutamente profesionales, o sea, no estamos hablando de trabajo amateur, que tiene que existir y tiene que tener su lugar también, ¿no?, pero compañías profesionales con artistas totalmente profesionales, con la misma calidad que el resto de propuestas que hay en el Centro Dramático Nacional a lo largo del año, ¿no?, pues que ese público pudiera ver esas propuestas diferentes encima del escenario en ese formato de festival, que también aprovechábamos para hacer investigación, para poder hacer debates, encuentros en los que habláramos sobre qué ocurre, ¿no?, en estos márgenes de las artes escénicas. ¿Os costó encontrar ese tipo de ofertas? Porque claro, me imagino que cuando alguien hace un certamen la gente diría, por fin tenemos una posibilidad de subir al escenario y demostrar todo lo que valemos, ¿no? Entonces empezarían a haber multitud de proyectos que quisieran participar dentro del certamen. ¿Fueron ellos quienes nos encontraron o fuisteis vosotros quien buscasteis? Bueno, hubo un poco de todo. Nosotros hicimos mucha labor de rastreo y algunos llegaron a nosotros, ¿no? Sí es verdad, claro, el proyecto empezó en el 2013, ¿no? Del 2013 aquí ha habido una evolución en la calidad de las propuestas de las compañías brutal. Es decir, el primer año nos costaba mucho, en España sobre todo, encontrar propuestas que tuviesen esa calidad de excelencia, que es siempre una palabra que hay que entrecomillar porque es muy subjetiva, ¿no?, de excelencia artística que nos requería una institución como el Centro Dramático Nacional, que no es un centro cultural de barrio, ¿no? Entonces sí que nos costó los primeros años conseguir esa calidad, ¿no? Ahora es mucho más fácil, ya hay muchas más compañías y muchos más profesionales implicados en esta tarea, con lo cual ya hay mucha más diversidad de propuestas profesionales. Lo que sí hicimos fue traer muchas propuestas de fuera, del resto del mundo, porque nos parecía importante también enseñar qué se está haciendo fuera, sobre todo países como Reino Unido, como Estados Unidos, que tienen mucha más tradición inclusiva que nosotros, ¿no? Pues poder traer esas propuestas y que también fuesen fuente de inspiración para las compañías y los profesionales aquí. Tengo curiosidad, ¿qué pasó con ese público del centro de Madrid en ese 2013 cuando abrieron las puertas? Pues que no vino casi nadie, fue un fracaso. Bueno, Sí. nosotros pensamos que sí, que era algo que iba a interesar, pero nos costó mucho el primer año que la gente viniera al festival. Luego ya con el paso de los años nos fuimos haciendo un nombre, la gente sabía que siempre traíamos cosas interesantes o espectáculos que luego han dado mucho que hablar y entonces ya empezamos a tener un público fiel y público que venía a ver qué estaba pasando, etcétera, ¿no? Pero el primer año yo creo que fue una gran decepción para todos la poca afluencia de público, pese a que había propuestas muy, muy interesantes. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta de que al final cuando aparece la palabra discapacidad, a la gente de alguna manera el coco le lleva a, pues eso, a lo amateur, a Ay los pobres, a caridad, a, pues eso, como a festival de fin de curso donde Ay los pobres van a salir y yo les voy a aplaudir y vamos a quedar todos contentos. Cuando la gente ha roto esa barrera y ha venido y ha visto un espectáculo, pues yo qué sé, Les Ballets de la B, que es una de las compañías de danza en Europa ahora mismo más punteras, que hicieron un espectáculo de danza que era brutal, con 3 bailarines con síndrome de Down, que no sabes la calidad de movimiento que tenían. Cuando esa gente del circuito de danza más elitista vinieron a ver ese espectáculo, un poco con ese prejuicio de ay los pobres, salieron diciendo, o sea, esto no lo hace ni Pina Bausch, ¿no? Pues y el cambio de mirada es inmediato, porque de repente no solo el cambio de mirada hacia la discapacidad, sino que se abre una puerta de posibilidades artísticas, ¡uf! Que ojo, de repente se empiezan a replantear, es que aquí encima de este escenario se están contando cosas que no se pueden contar de otra manera, que no se pueden contar con otro perfil de bailarines o de actores o de músicos, me da igual, ¿no? Entonces eso ha hecho que muchos de repente hayan dicho, pues por aquí hay algo que investigar dentro de mi propia creación escénica, ya no solo que vea la discapacidad de otra manera, sino que aquí hay algo que investigar. Claro, es que una de las cosas que me planteo es que tú dices, hacen ese clic, ¿no? Y entonces entran y ven ese cambio de lo que sucede dentro del escenario, que tienen que hacer el clic. De hecho, yo me acuerdo que tú estuviste cerca y nos contarás de lo de Campeones, que cuando yo lo vi antes,
porque además me apetecía mucho ver la película y era como, bueno, al principio era, lo han oído gente, ¿no? Lo han visto, pero en cuanto, como tú dices, la entrega al Goya es como, no puedo no ver Campeones. Entonces en la reposición que hubo en los cines y demás parecía que si no la habías visto te quedabas atrás, pero ya era el proceso casi de la moda, ¿no? O sea, la marca, luego te gustaba mucho la película, pero ¿qué tiene que pasar para que ese clip se haga, ¿no? Para que puedan entrar en ese escenario y darse cuenta que, como tú dices, que hay ciertas obras de teatro y situaciones que no se pueden contar de otra manera. Claro. Bueno, es muy complicado porque al final es un clic que tienes que hacer tú de manera voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que podemos ayudar con campañas de publicidad más o menos atractivas, ¿no? O con políticas de precios o etcétera, ¿no? Con esas otras barreras que hay en torno a la cultura, pues podemos intentar eliminarlas o rebajarlas para que ese espectador pues sea más fácil que dé ese paso, ¿no? Sí, es verdad que, claro, el cine es un altavoz potentísimo con el que no podemos competir ni queremos las artes escénicas, ¿no? Entonces, Campeones, además dirigida por Javier Fesser, que es uno de los directores más reconocidos de este país y que además yo defiendo que esta peli solo la podía haber dirigido Javier Fesser, ¿no? Porque su manera, él tiene una manera de abordar la comedia de una manera muy bestia, pero a la vez muy respetuosa, que eso me parece dificilísimo, esa línea que se traza, ¿no? que te puedes pasar, que era nuestro miedo, ¿no? Que la gente pensara, bueno, pues que nos estábamos riendo de, o que era un humor a veces demasiado fuerte para meterlo dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo funcionó. Se neutralizó muchísimo. Sí, es verdad que yo me acuerdo una de las primeras frases cuando le está poniendo la multa, que de repente dice, wow, o sea, hay que echarle un par para atreverte en un guión a escribirlo de esta manera, ¿eh? O sea, es Sí, sí, que, sí. hay que ser valiente, Sí. hay que ser valiente para hacerlo. Vale, entonces, todo esto ya está, se está dando el cambio, se está precipitando. ¿Quién crees que tendría que apostar más? ¿Desde un punto de vista social o que desde instituciones públicas, políticas y demás, apostarán todavía mayores para este tipo de producción? Porque incluso en la política se han estado viendo ciertos cambios, pero no sé si siempre entendidos. Bueno, yo creo que desde las instituciones, sobre todo desde las instituciones públicas, es su obligación, ¿no? No es que tengan la opción, es que tienen la obligación de apostar, porque además es el momento. Yo creo que el colectivo ha cogido mucha fuerza en los últimos años, que lo está reivindicando además de una manera muy autónoma, y es su momento, ¿no? De todo eso de lo que han sido privados a lo largo de estos años, pues es el momento de que puedan acceder a ello, ¿no? O sea, que tiene que haber políticas de inclusión, tiene que haber políticas de acción positiva, las instituciones tienen que apostar por visibilizar, por incluir, etcétera, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero creo también ahí que la sociedad civil tiene una responsabilidad muy grande, porque al final el día a día recae sobre nuestras espaldas, ¿no? Al final una pequeña acción que puedas hacer tú en tu comunidad de vecinos seguramente sea mucho más útil para esa persona que tiene discapacidad que una gran ley que entre que se aprueba, se pone en marcha, la solicitas, eres beneficiario, tal, a saber, ¿no? Pero que hay muchas veces que pequeñas acciones del día a día, que muchas no nos cuestan apenas nada, sí que pueden marcar una diferencia muy grande para una persona con discapacidad, empezando por algo tan tonto como no aparcar en las plazas de movilidad reducida. Es algo que en este país es como que tienes que estar peleándote constantemente. Nos pasó una vez yendo con Mateo creo que era el Leroy Merlin o un sitio de estos, ¿no? Que había dos plazas de discapacidad juntas, ¿no? En una aparcamos nosotras y en otro coche que también tenía tarjeta. Cuando salimos, alguien que no tenía tarjeta había aparcado entre los dos coches, de manera que ni siquiera podíamos abrir las puertas. Y digo, pero, o sea, ya que ocupes una plaza de alguien con movilidad reducida ya me parece de la luna, pero que metas tu coche entre dos para que no pueda, o sea, digo, pero esta persona en ese momento, ¿qué está pensando? Pues al final la gente es como, no, vea, es un minuto, no pasa nada, lo dejo aquí y tal. Y claro, para esa persona que ha tenido que planificar con tiempo su salida para llegar, para tal, y llega y no puede aparcar en la puerta porque has aparcado tú, porque es un minutito, pues le has fastidiado el día. Entonces, pequeñas acciones del día a día pueden facilitar mucho que la inclusión sea una realidad. ¿Cómo se gestiona toda esa...? Porque claro, yo me imagino, y porque tú lo viste, si vas a venir con nosotros a las jornadas que no pudimos hacer con Marina y demás, y claro, yo a veces, muchas veces escucho a Vicky y le pasa eso que tú estás diciendo, ¿no? El aparcamiento, y a veces hace fotografías, explica, vamos a ver, esta es la plaza en la que aquí no hay otra persona, necesitamos esa posibilidad para poder adaptar y poder ayudar a Marina, y de repente ves que, pues, que eso, no tienen pegatina, que te están diciendo que es un momento y demás. Y yo siempre pienso, tal y como es mi carácter, no sé cuando llega el del coche como esté esperando yo, o sea, no sé cómo se puede gestionar todo eso porque tiene que haber un momento
de rabia, de ira, de impotencia, de decir, joder, tío, o sea, es que vamos a ver que puedes conseguir empatizarse un poco más asertivo con todas las situaciones que hay a tu alrededor. Es que a mí no se me ocurriría en la vida. O sea, pero no sé, o sea, no veo ningún tipo de situación que pueda conseguir ser respetable como para poder llegar a ese tipo de opción, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas esa emoción cuando de repente hay esa mirada, esa ocupación, esas pequeñas cosas? Porque tiene Bueno, que tirarte el ligadillo. O sea, ahí te sale todo. O sea, creo que ahí es muy difícil frenar los caballos porque en el fondo es que es ya como el colmo, ¿no? O sea, hay otras cosas en las que puedo empatizar, puedo entender, que te resulte diferente, que opines de manera diferente, lo que sea, pero eso es que es una cosa tan de perogrullo que yo creo que ahí nos sale la bilis a todos, ¿no? Yo en ese caso esperé, salió la chica y le dije, mira, es que es de sentido común esto que acabas de hacer, no tiene ninguna lógica. Me pidió perdón, sacó el coche, se lo llevó y no... Pero claro, sí que te sale ahí todo ese sentimiento porque al final es una lucha diaria la nuestra contra un montón de barreras todos los días. Pues, joder, que alguien de manera intencional, viendo que eso no se puede hacer, lo haga con total impunidad, pues da mucha rabia, sí, ahí no te contienes. ¿hay algún tipo de opción? Porque a lo mejor parte de lo que está sucediendo es que desde la ignorancia y el desconocimiento a veces no evitamos ciertas barreras porque no pensamos o como no hemos estado en esa situación no valoramos que pudiera conseguir provocar algún tipo de límite. ¿Cómo podríamos pensar de otra manera? Porque al final a veces tienes que percibir qué es lo que ha sucedido. O sea, yo me acuerdo que cuando estuve con una silla de ruedas y estuve incapacitada solo por una lesión escayolada, no me di cuenta, hasta que no me senté en una silla de ruedas, qué difícil era poder atravesar una acera. O sea, es porque te lo cuentan, te lo dicen, pero claro, levantar un banzo, a veces tenía que andar casi 1,5 kilómetros en Madrid cuando me trasladé hasta allí para que me pudieran cruzar. Entonces tú decías, yo no lo percibí en este momento, pero me imagino que habrá opciones o habrá alguna manera para que yo pueda hacer otra mirada distinta. Bueno, tiene que ver todo con la educación, ¿no? O sea, si nosotros conseguimos, como tú bien decías antes, que desde pequeños entendamos que hay gente que es diferente, que tiene otras necesidades y que la accesibilidad al final, porque claro, la accesibilidad en el fondo es algo que pensamos que sirve solamente para el colectivo de personas con discapacidad, pero luego es muy útil para un espectro muy amplio de la población, ¿no? Para como gente como tú, que de repente de una manera circunstancial tiene una limitación de movilidad o unas necesidades de movilidad específicas, también según pasan los años, pues cada vez somos más dependientes, cada vez vemos peor, oímos peor, nos movemos peor, con lo cual esas medidas de accesibilidad al final son útiles para nosotros también, o para una mamá que va con un carrito, que ese es otro temazo, moverte por la ciudad con un carrito de bebé, ¿no? Entonces, hay de repente como parte de la sociedad que está como muy enfadada con la accesibilidad. Mira lo que ha pasado ahora con que se ha planteado si hacer el Congreso accesible o no para que Chenique pueda ocupar su escaño. O sea, y hay gente discutiendo eso. O sea, que el Congreso de los Diputados, que es la institución que mejor nos debería representar a todos, no sea accesible y en lugar de que se nos caiga la cara de vergüenza y digamos, por supuesto, lo que haya que invertir lo invertimos para conseguir que lo sea, no, es que fíjate, Chenique, pues anda, pues no le pueden sentar arriba, pues no se puede sentar atrás. ¿Perdona? Entonces ahí es cuando dices, es que nos queda tanto camino por hacer, nos queda tanto por recorrer si tenemos que estar discutiendo esto en el siglo XXI, ¿no? Entonces, si desde pequeños empezáramos a entender que eso es necesario y que hay gente para la que haya una accesibilidad universal marca la diferencia total a nivel de inclusión, pues seguramente pondríamos menos pegas, pero claro, toda esa generación viene educada en el que tiene discapacidad hay que esconderlo y no valen nada y solo generan problemas y se llevan el presupuesto porque tienen muchas necesidades. Eso se va metiendo dentro y luego es muy complicado hacer ese cambio de mirada. No, y claro, ese cambio de mirada a veces te pasa por la situación de que te toca. O sea, sí Claro, que... o sea, si te toca, ahí ya no tienes nada que hacer. Si te toca de manera circunstancial, como te ocurrió a ti con la silla de ruedas, o de manera permanente, como me ha ocurrido a mí con Mateo, pero bueno, también cuando te ocurre eso, o sea, yo me he considerado siempre una persona tolerante, creo que mi familia también lo es, que me han educado en la diversidad, bla, 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 todo lo que tú quieras. De repente nació más, o sea, yo no me había planteado nunca si una persona con discapacidad podía acceder a la cultura, que era donde yo trabajaba en igualdad de condiciones, como espectador, como profesional, etcétera, ¿no? Es que no me lo había ni planteado. Era como, pues supongo que sí, no lo sé.
Nosotros nos lo planteamos por primera vez cuando en el máster de sexología, cuando empezamos a dirigirlo, pues claro, la Universidad Europea Miguel de Cervantes está totalmente adaptada, ¿no? Y con baños, todo, está todo el proceso adaptado, pero teníamos que salir. Entonces éramos un grupo, teníamos el primer compañero tenía una lesión medular muy alta en un C4, entonces necesitaba una silla que no era una silla. Era una silla que entre 20 personas éramos imposible de mover a peso porque solo había 2 taxis en Valladolid que estaban adaptados. Un día nos quedamos sin ellos como para poder conseguir trasladarle y aunque este llevaba motor, empezamos a ver que en Valladolid, en el centro de Valladolid, eran muy poquitos los restaurantes a los que podíamos ir, porque parecía una bobada. Pero de repente teníamos un escalón de 15 o 20 centímetros e implicaba que uno de los nuestros no podía estar con nosotros. Y entonces empezamos a acudir solo a sitios a los que pudiéramos estar todos. Y entonces ellos decían, no, bueno, pues entonces podemos sacar unas tapas, no, y decíamos, no, 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 o estamos todos o no estamos ninguno, ¿no? Entonces veíamos que el proceso de las discotecas no pasaba y claro, fue el parte, la visión, porque luego hemos tenido más compañeros que han venido con lesión medular y silla, entonces hemos tenido varios compañeros y hemos visto esa adaptación y ellos nos decían, ya, pero es que tú no te das cuenta que cuando yo voy al teatro estoy arriba del todo, atrás, en un espacio que me pone individual y no puedo estar con vosotros. Y yo pensaba, no puede ser posible que no puedas estar sentado y claro, luego te das cuenta y claro, o sea, el mismo proceso, que no hay un espacio, que te cobran exactamente la misma entrada, que no estás utilizando el mismo tipo de proceso y todavía parece que molesta si estás ahí en un poco el proceso del medio. Creo que todavía nos queda mucho que hacer como eso, como a persona pública de pie de calle que andamos todos los días, como para poder hacer ese tipo de gestión. Sí. Bueno, es verdad que hay una ley ahora que obliga a que todos los espacios de pública concurrencia, ¿no? Pero todos los espacios escénicos sean accesibles arquitectónicamente, ¿no? Claro, luego ahí, pues también yo creo que nosotros tenemos que demandarlo de una manera enérgica, exigirlo, etcétera, tal, pero también hay que ser comprensivo, ¿no? Con ese empresario teatral o ese espacio que también tiene que respetar su arquitectura, que muchas veces no es modificable, etcétera, tal. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener un poquito de manga ancha también con eso, ¿no? Pero es verdad que, claro, que de repente tú a la hora de diseñar ese restaurante que vas a abrir o ese bar o esa discoteca, si ya desde el inicio tuvieras en cuenta que la accesibilidad tiene que ser total, ¿no? Pues estaría desde el arranque. Porque claro, el problema es que cuando ya has construido 3 escalones porque te hace mucha gracia, te parece que queda muy bonito que tengas que subir 3 escalones para entrar, pues claro, luego deshacer eso cuesta una pasta, pero si tú desde el primer momento piensas, no, es que esto hay que hacerlo siguiendo estas directrices, pero bueno, eso es algo, el diseño universal es algo que los arquitectos cada vez tienen más interiorizado, aparte de que hay muchos espacios a los que no se les concede licencia de apertura si no son accesibles, ¿no? Con lo cual ahí se ha avanzado mucho a golpe de normativa, claro, pero bueno, no hay otra, ¿no? Yo creo que al final las leyes tienen que ir por delante de los ciudadanos, tienen que anticiparse a los problemas y tienen que intentar resolverlos, ¿no? En este caso no se han anticipado, van por detrás, pero bueno, sí que haya una ley que lo exija y que no te den una licencia si no eres accesible, pues bueno, está haciendo que muchos espacios se lo planteen desde el primer momento y que puedan entonces atender a grupos como el vuestro, claro. Claro, nosotros, de hecho, veíamos en esa situación porque, claro, yo he estado muy relacionada con la sexualidad y la diversidad desde que empecé todo este tema, desde la erótica, ¿no? Entonces yo decía, pues claro, hay una serie de derechos, conseguimos tener el cuerpo, o sea, tuve una gran movida con todo el proceso de la asistencia sexual porque yo dije que era una figura reivindicativa aquí en España, bueno, tuve muchísimas movidas con el tema y entonces, claro, yo cuando explicaba mi centro tiene que estar totalmente todo adaptado porque cualquiera puede venirme a pedir una situación de que necesita esa caricia, me da igual si ha sido congénito, si ha sido adquirido, el daño cerebral que ha pasado y la gente me decía, ¿pero tú crees que este tipo de situaciones va a dar? Y yo decía, bueno, pues yo ya me las imagino y entonces seguro que hay más personas que de repente no se lo han imaginado y entonces empezamos a pensar justamente con ellos, ¿no? Que yo que sé, salir de Swifact, que tú la habrás tenido ahí controlada, con Antonio Centeno, con Soledad, o sea, entonces de repente empezamos a ver una idea diferente, ¿no? O sea, es el proceso de yo decido, es mi sexualidad, quiero saber cómo es mi proceso de mi erótica, pero claro, la gente tuvo que verlo en los cines de nuevo, como tú dices, para de repente decir, madre mía, ¿en serio? O sea, es que nunca me habría planteado que pudiera conseguir elegir de la misma manera
y yo creo que además para sorpresa muy gratificante porque permitió que mucha gente se quitara límites, primero en su propia erótica, Sí, sí, porque sí, había sí. gente que no se acercaría ni de lejos a muchas de las cosas que ellos se atrevían dentro de ese tipo de escenario. Si te pudiera conseguir hacer la pregunta de, aparte de que espero que esta conversación no la tengamos dentro de 5 años, o sea, de verdad sería mi sueño Ojalá. favorito para que pudiera ser, ¿cómo te imaginas que si pudieras pedirlo absolutamente todo, que puede conseguir cambiar de aquí a 5 años? Y asumo que no vemos utopías, sino que cambios realmente que son ciertos con todo lo que tú estás viendo. ¿Qué tendría que pasar dentro de 5 años si pudiéramos echar la mirada hacia el futuro y no hacia el pasado? Pues mira, yo creo que estamos haciendo como un camino progresivo, ¿no? En muchos ámbitos se han abierto las puertas para que las personas con discapacidad puedan participar a nivel laboral, la cultura, etcétera, ¿no? Yo creo que por lo que deberíamos apostar los próximos 5 años es porque las personas con discapacidad puedan ser líderes de los proyectos, es decir, que den un paso adelante y que no estemos siempre nosotros como liderando los proyectos en los que van a participar ellos, ¿no? Sino que sean ellos los que lideren los proyectos. Para eso necesitamos principalmente que haya un acceso a la formación profesional igualitaria en todos los campos, que todos los centros de formación sean accesibles, por supuesto arquitectónicamente, pero también para personas con discapacidad sensorial o discapacidad intelectual y que puedan formarse profesionalmente para ocupar puestos de liderazgo, ¿no? Y que ojalá dentro de 5 años el proyecto de una mirada diferente, en lugar de estar dirigiéndolo yo, lo dirija una persona sorda, ciega o con dificultades de movilidad, lo que sea, ¿no? Pero que ellos sean los líderes de sus propios proyectos, que puedan emprender, que puedan poner en marcha sus propios proyectos, sus propios negocios, etcétera. Y que cada vez en eso ya es verdad que tú lo estás diciendo que ya hay más, porque uno de los restaurantes que había en Tenerife estaba dirigido y liderado por una persona con síndrome de Down y Sí. entonces todos los componentes del equipo, todos eran compañeros suyos, súper cualificados y estaban dirigiendo un restaurante que estaba funcionando muy bien. Sí, aquí en Madrid hay también un restaurante que se llama Gallinas y Focas, que es un poco como el hermano pequeño de un proyecto muy potente que hay en Mallorca, que la Fundación Amadí Pesmen, que tiene un vino, un restaurante y tal que se llama Gallinas y Focas, y han traído el proyecto aquí a Madrid y os recomiendo, si alguien Pues de Madrid me está escuchando y puede ir, merece mucho la pena también por apoyar el proyecto y porque ellos sientan también ese respaldo social. ¿hay algún tipo de página en el que se pueda ver cómo se pueden respaldar este tipo de proyectos que a mí me parecen imprescindibles? Es que yo sepa, no hay una página así como que aglutine todo, ¿no? Yo creo que es a lo mejor Plena Inclusión puede comunicar algunas de las iniciativas que hacen personas con discapacidad intelectual o desde el CERMIN, no lo sé. Que yo tenga localizada, no. No, pero bueno, sí que los que estamos así como en contacto más directo, pues a través de las entidades, en este caso es AMAS, el grupo AMAS el que lidera el proyecto de Gallinas y Focas, pues bueno, ellos les han dado mucha difusión y yo me he enterado por ahí y ahora todo el mundo que me dice, no sé dónde ir a cenar, digo, Gallinas y Focas. Pues nos lo quedamos, que seguro que las 6.000 personas que escuchan en Viven, espero que cuando pasen por Madrid vayan, yo te puedo asegurar que pillaré restaurantes, sobre todo para probar algo diferente, que seguro que merece la pena. Seguro. Madre mía, solo puedo darte las gracias, porque además No, es a ti. enriquecedor el poder escuchar y darte cuenta que hay gente que lucha por entender que justamente este cambio de mirada no es que sea un proceso de obligación, es que no se puede pensar que esto no pueda existir y que, bueno, pensaba que me podrías decir 1.000 cosas sobre esos 5 años y he dicho, uy, lo de liderar me parece que tiene mucha mejor pinta. O sea, entrevistaré a otra persona totalmente distinta y me dirá cómo ha cambiado justo dentro de 5 años. Pues Ojalá. 1.000 gracias, Inés, no solo por tu trabajo y por lo que estás haciendo, sino por tu tiempo, que sé que además Mateo había tenido una crisis y hemos tenido que esperar y entonces sé que no es sencillo porque estarás pendiente con 1.000 ojos y situaciones, entonces que nos regales tu tiempo no tiene precio. Pero sobre todo yo creo que esto va a poder ayudar a que mucha gente de la tribu Inviven puedan darse cuenta de que a lo mejor no habían reflexionado sobre ello y tienen que empezar a hacer ese tipo de cambio de mirada. Y solo hablándolo, visualizándolo, es creo que es la única forma de poder que esto cambie. Ojalá poquito a poco lo consigamos, sí. Yo estoy segura que va a ser así. Pues 1.000 gracias. Bueno, Muchísimas gracias a ti.
Ya os dije que Inés era una persona diferente, que era especial, que hemos conseguido tenerla aquí en este Café Inviven y bueno, pues era una más de las protagonistas que van a tomar café con nosotros como nuestros amigos. Ahora eso te queda a ti, dar al me gusta y sobre todo compartirlo, porque ahora mismo que tú hayas aprendido algo, que seguro que has aprendido mil cosas, no tiene ningún tipo de sentido si te las quedas solo por y para ti. Necesitas conseguir no solo escucharlo y compartirlo, sino empezar a hablarlo. Hoy puede ser un café diferente con tu familia, con tus amigos y sobre todo lo planteen de otra manera. Ya sabes que puedes encontrarnos en inviven.com, donde vas a encontrar formación, explicaciones, otros compañeros que se toman café Inviven, porque solo podemos conseguir aprender algo diferente si reaprendemos todo aquello que nos enseñaron quizás en un momento que no haya sido fácil. Ya sabes que puedes escribirme a rosa@rosamontana.com, donde siempre estaré encantada de atenderte y de entenderte. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí.